abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Los saludamos a todos en general, desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa, aquí en el país argentino. Un gusto una vez más poder saludar a todos y seguir compartiendo a través de este video la enseñanza que revela la Biblia sobre específicamente las señales antes del arrebatamiento. Ya habíamos colocado un video anteriormente en lo que hablábamos sobre la importancia de entender de esta profecía en la Biblia sobre el retorno del pueblo de Israel. Jesucristo deja bien claro de que esa es una señal también que también deja en el estado a la iglesia en preparación para saber en qué tiempo más o menos estamos. Obviamente hay muchas más señales que veremos en el desarrollo de este título, señales antes del arrebatamiento. Muy bien, entonces habíamos dicho en el video anterior de que el pueblo judío tenía que volver al pueblo suyo, al pueblo natal, al pueblo de Israel. Entonces esa era una evidente señal que tiene que ocurrir antes del arrebatamiento, obviamente. Entonces, una aclaración una vez más: el pueblo de origen gentil, lo cual somos todos nosotros, tienen que entender, porque pareciera que no, pero a muchos no les gusta esto, de que el pueblo de Dios de Israel, más allá de su endurecimiento, jamás Dios lo ha desechado de su plan, por el contrario. Entonces, veíamos en nuestro video anterior de que obviamente el pueblo retornaba a Israel por medio de la profecía, también que revelaba una profecía contundente de Ezequiel capítulo 37, pero además dice en el verso 8 de Ezequiel 37, allí la escritura dice: pero no había en ellos espíritu. Entonces, a través de esto nosotros vamos a entender el por qué. Esto es más que una reflexión para reflexionar, que describe la manera de pensar, la forma de pensar, la forma de, digamos, de actuar. Estamos hablando específicamente de los pensamientos de aquellos israelitas, judíos, hebreos, en lo cual también pone en claro la situación espiritual que hoy tiene el pueblo, actualmente que tiene el pueblo judío. Por eso muchos de ellos colocan la esperanza, colocan el futuro de la nación como, digamos, totalmente hablando en el sentido terrenal o físico, como quiera llamarlo. Obviamente colocan ellos su esperanza de volver a su tierra y allí poder procrear y allí poder realmente avanzar en lo material. Pero algo importante que Dios desea para con su pueblo es la restauración espiritual, obviamente. Entonces, mire allí lo que revela Isaías capítulo 55, del 6 al 9. Dice allí: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto pone más que en claro de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios, que vive para siempre, y alabado sea nuestro Dios que está allí en los cielos. Grande misericordia, tanto como para la nación hebrea y para nosotros. Qué bendito es el Señor. Entonces, allí se describe lo que Dios tenía que hacer con este pueblo
judío, en lo cual ya se está dando, obviamente, la restauración espiritual. Muy bien, entonces eso por un lado. Vemos lo importante que es que Dios coloque espíritu, un nuevo nacimiento. De hecho, sí, hay que ser claro de que muchos judíos mesiánicos porque creen en el Mesías, para la honra y gloria de Dios, ya lo han aceptado. Eso es evidente. También dijimos que más del 95% lo han rechazado, eso es verdad, pero sí, muchos ya lo han aceptado. Muy bien, entonces vea este detalle, lo que es Noé, el arca y la paloma. Usted puede ver que allí en Génesis capítulo 8, en el versículo 9, lo que describe la Biblia sobre la paloma. Cuando Noé soltó la paloma, la Biblia dice que no halló reposo la paloma para la planta de sus pies. De igual modo, esto hace entender que obviamente si esa paloma hubiera hallado el descanso, hubiera hallado reposo, no hubiera vuelto. Entonces, del mismo modo, la Biblia revela y está escrito sobre Israel, que estuvo entre los pueblos, estuvo entre las naciones y no halló descanso. La Biblia lo dice bien claro en Lamentaciones, capítulo 1. Vea lo importante que es este pasaje en la Biblia de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3. Mire, dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las entrechuras. Entonces, vea que realmente si hubiera encontrado reposo, no habría vuelto a la tierra prometida. Eso es desde ya. Eso es lo que revela la Escritura. Entonces, dice también allí en Deuteronomio 28, 65, Deuteronomio 28, en el versículo 65, lo vamos a leer rápidamente para poder entender bien. Nosotros queremos sí detallar las señales que ocurren ante el arrebatamiento, pero bien específico. Versículo 65 de Deuteronomio capítulo 28. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. ¡Qué tremendo! Entonces, pero vemos qué grande es Dios en su plan. Vemos qué grande es el Señor para cumplir así todo lo que Él realmente lleva a cabo. Entonces, qué importante entender esto. Ahora, algo importante también, lo que revela Jesucristo mismo en Mateo capítulo 24, versículo 32. Lo vamos a buscar. Un mensaje conocido que habla sobre muchas cosas en cuanto al arrebatamiento también, que habla sobre la higuera, y el verano. Entonces, Jesucristo mismo anunció que Israel tendría que volver a aparecer internacionalmente, lo que es el espectro internacionalmente como nación. Ya Jesucristo lo dijo por medio de esta parábola, esta profecía de la higuera y del verano, que vamos a entender dos cosas fundamentales. Entonces, esto anunciaría también la inminente arrebatamiento de la iglesia, en la cual somos todos nosotros. Mateo 24, 32 dice la Escritura: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice la Escritura. Entonces, si nosotros meditamos en este mensaje, estamos diciendo de que la higuera representa a lo que es Israel, ya sea el moderno pueblo, la moderna nación de Israel, y todos los demás árboles simbolizan a las otras naciones del mundo.
Entonces Israel siempre estuvo representado por la higuera. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, en cuanto al verano, obviamente el verano simboliza al Mesías, a Jesucristo, que está a punto de aparecer ya. Pero vemos algo contundente aquí. En Mateos capítulo 24, versículo 34 al 36. Dije 34 al 36. Jesucristo fue mucho más allá con esta profecía cuando dijo: esta generación no pasará. Es decir, prácticamente dice: esta generación no pasará sin ver antes con sus propios ojos el arrebatamiento de la iglesia, obviamente junto con las demás profecías que preceden y las que van a suceder después. Vamos a leer en Mateos capítulo 24, versículo 34 al 36. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice allí, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Entonces, cuando declara, dice, esta generación, no solo verá, se está refiriendo a esta generación. Usted tiene que recordar de que una generación profética dura 70 años. Mire, antiguamente el ser humano podría vivir 200, 300 años. Bueno, ya en los tiempos, obviamente, Jesucristo dijo, esta generación, del momento del Señor Jesucristo, en la cual estamos todavía, la generación dura, el hombre puede llegar a vivir solamente, dura la generación, digámoslo así, sin rodeos y sin vuelta, 70 años. Usted no sé si ha visto una persona de 200, 300 años vivir, ya no. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar que Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948, más 72 años equivalen al 2020, en lo cual es este año. Muy bien. Entonces, esta generación no solamente verá el arrebatamiento de la iglesia, sino la tribulación, los sellos, las copas de ira, las trompetas, todo eso. La segunda venida del Mesías, al cabo de los 7 años, la segunda venida del Mesías, a cabo de los 7 años estipulados por las profecías de Daniel, que se refiere a las 70 semanas, todo eso comprende a lo que es esta generación. A ver, vamos por parte. Lo que estamos queriendo decir es sobre esta generación. No estamos diciendo de ninguna manera de que la iglesia va a ver las trompetas, el sello, la tribulación, en ninguna manera. Para eso lo hemos aclarado bien en nuestros videos anteriores, que lo puedan ver aquí en YouTube. Entonces no estamos diciendo eso, sino que comprende a lo que es esta generación, verá con sus propios ojos todas estas cosas. Entonces, qué importante entender esto que estamos analizando a la luz de la Biblia. Jesús fue muy enfático sobre esta profecía, abiertamente. Él anuncia en Lucas capítulo 21, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, dice, que está cerca a las puertas. Entonces, vamos paso a paso, vamos despacio, pero entendiendo, abriendo el entendimiento, el conocimiento, y ver sobre las señales que tienen que ocurrir, porque, repito, no solamente son guerra, rumores de guerra, peste y hambre, obviamente eso es parte de las señales antes del arrebatamiento, pero hay muchos que este tema lo dejan pasar de largo, porque simplemente se piensan de que Israel ya no cuenta más, como decimos comúnmente. Entonces, es importante entender de que Israel siempre estuvo a punto de ser dividida por las potencias mundiales. Prácticamente todo tiene que ver con el conflicto con los palestinos, los mal llamados palestinos, porque son musulmanes, son árabes simplemente. Entonces,
la mayor batalla, la mayor pugna, digámoslo así, por el dominio se agudizó en el año 1967, en el 5 de junio, con la famosa guerra llamada de los 6 días, allí donde se enfrentaron, y en esa fecha se convirtió una vez más, nuevamente, Jerusalén en la capital de Israel. Entonces, nuevamente hoy también actualmente vemos que es el centro de todas las pasiones, digámoslo así, religiosas y economistas, políticas y militares. Eso realmente siempre ha sido así. Entonces, por eso la Biblia revela en Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3, mire lo que revela, lo que es Jerusalén. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor en contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo probaré a Jerusalén, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Bueno, allí mismo en Jerusalén se dará la batalla del Armagedón, que se conoce, nosotros hemos hablado de esto, que será la guerra más violenta en la historia de la humanidad. Allí en Jerusalén se dará. Es tremendo realmente lo que revela la Biblia. Esto se tiene que ver, se tiene que analizar, se tiene que poner en la iglesia, tiene que estudiarlo esto como una señal muy importante. Recuerde que Israel es el reloj profético de Dios. Entonces, en cuanto a las señales, mire, usted no te escudriñe. Lo que cuenta no es lo que pasa a la iglesia, escuche bien, no es lo que pasa a la iglesia, sino todo lo que va a acontecer y está aconteciendo con el pueblo escogido de Dios, con la nación de Israel, cuenta mayormente a lo que le pasa a ellos para saber nosotros qué tan cerca estamos del arrebatamiento. Eso, póngase a escudriñarlo mucho, por favor. Obviamente, después tenemos las otras señales. Vamos a ver una de ellas también. Falsos profetas y falsos maestros. Eso seguramente lo hemos analizado y lo hemos visto bastante bien. Pero esa es una de las cosas que ha aumentado, ha crecido descomunalmente, incrementándose de religiones, cuántas religiones y creencias habidas y por haber, muchísimas, incluyendo al satanismo y al ecumenismo, que bueno, el ecumenismo y todas las demás religiones pretenden unir a todas las religiones, a todas, bajo un solo lema. Yo diría que un lema blasfemo, porque ese lema será: todos los caminos conducen a Dios. ¿Cómo puede ser? La Biblia lo revela totalmente lo contrario. Hay un solo camino y es Jesucristo. Entonces, para que vea usted, entonces es tremendo eso. Y por otro lado también lo que es una religión, la nueva era, que bueno, de a poco vamos a ir viendo todo, y lo que revela, hay varios famosos que están metidos en lo que es la religión de la nueva era. Eso va a ser el dominio, digamos, va a ser una sola religión, va a ser en el tiempo de la tribulación. Estamos hablando de la tribulación. En cuanto a eso, muy bien. Pero también muchos líderes, no solo religiosos, sino también candidatos políticos, ellos también ofrecen cambiar, digámoslo así, al mundo. Aparentando o queriendo ser iluminados, iluminar al mundo, buscando que lo puedan seguir, también buscando también ser, digámoslo así, alguien a quien seguir. No sé si me está entendiendo. Entonces, Jesús, vemos en el libro de Lucas que anticipó todo esto y bueno, lo anticipó muchísimo.
y dijo que muchos quizás serían arrastrados, por no decir tampoco la humanidad completa, ¿no? Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Eso es lo que revela la Escritura. Entonces, por ejemplo, religiones como la musulmana, disculpen, la religión musulmana, por ejemplo, que ya superan los 1.000 millones de seguidores. Existen también falsos profetas, como por ejemplo el Buda, Mahoma, Krishna, mucha gente de la India, que adora a más de 300 millones de dioses diferentes. Es tremendo, incluyendo animales, por ejemplo, como monos, vacas, ratas, ranas, elefantes, en fin, muchísimo realmente. Por eso la Escritura a nosotros nos pone bien en claro de las cosas que van a suceder, que muchas están sucediendo ya. Obviamente hay varias señales que ya se están cumpliendo, ya se han ido cumpliendo. Eso para que usted lo tome bien en claro. Y hermanos, hermanas, si alguien va a querer comentar este video o otros, siempre ocupe de ver todos los videos hasta el final. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice la Escritura: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Entonces, obviamente hay que descartar, sin contar los psicólogos, videntes, lectores de carta, el horóscopo, todas esas cosas realmente que son simplemente ofertas diabólicas. Todas esas cosas traen doctrinas destructora, de demonios. Entonces es tremendo lo que realmente la Biblia habla sobre ello. Tenemos un ejemplo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 14. Eso lo puede usted anotar para leer. Entonces vean lo importante que es entender esto, lo importante que es analizar acerca de todas estas cosas. Entonces vea que también no tan solamente, obviamente, aquellos, por ejemplo, como esas creencias y religiones de diferentes dioses, sino que desgraciadamente aún en las iglesias, estamos hablando en la iglesia evangélica, debemos tener cuidado, debemos tener de muchísimo cuidado, porque ya han entrado engañadores que surgen de la noche a la mañana con doctrinas totalmente torcidas. Son más bien inspiradas por el mismo infierno, porque son doctrinas que no se apegan a lo bíblico, a lo estipulado por Dios. Entonces, si esa doctrina no es de Dios, ¿de qué puede ser? Del diablo, obviamente. Con eso tenemos que tener cuidado, porque existen, por ejemplo, hoy los que anuncian el evangelio de la prosperidad. Solamente ellos se centran en predicar un evangelio de prosperidad económica, que por medio de ofrendas, por medio de pactos, por medio de decretos y declaraciones de ofrendas, porque ellos supuestamente las ofrendas son el dinero. Entonces todas esas son doctrinas torcidas que realmente no se adaptan a la doctrina de Dios, que es llevar una vida en santidad. La iglesia tiene que prepararse en santidad, y eso no significa ser más santurrón que otro, no. Santidad significa estar apartado del mundo. Entonces no ser amigo del mundo, porque uno se constituye enemigo de Dios,
de esa forma nos mantenemos en santidad. No se confundan, porque también tenemos del otro punto, de la otra rama, digámoslo así, lo de supuesta sana doctrina. Eso también hay que tener muchísimo cuidado. El Señor ya ha hablado, muchos falsos profetas y falsos maestros se han levantado. Son aquellos de que con su supuesta sana doctrina están cortando, están quebrando a las personas que realmente quieren servirle a Dios, prohibiendo y legalizando todo. Que si no se usa corbata, que si no se usa saco, que si se pintan, que si se pelan, que si se dejan el pelo corto o largo, en fin. Que no pueden ser salvos, que no le agrada al Señor. No. Entonces, estas son señales que el Señor mismo estipuló y dijo. Entonces es hora de que nosotros podamos abrir nuestros ojos y tener muchísimo cuidado. Desgraciadamente, en las iglesias evangélicas esto ya se ve, y muy notoriamente. Entonces, vea nosotros cómo debemos estar bien preparados. Entonces, es tremendo realmente. Hay enseñanzas en lo cual también, por ejemplo, aquellos que creen en la doctrina de la gracia, que ya son salvos, una vez siendo salvos serán para siempre salvos, de que la salvación no se puede perder. Entonces, qué errado que están, qué equivocado que están. Entonces, son personas realmente que fomentan a la tibieza, y para que el creyente no espere arrebatamiento, porque se lo distrae de esa pura y verdadera enseñanza. Vamos a leer en Mateo 24, 23 al 26. Dice la Escritura: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, allí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, Jesús enseñó que los fieles hasta la muerte deberían ser fieles hasta la muerte, y los que perseveren hasta el fin y se hallan viviendo en santidad. Entonces, eso Jesús enseñó, que de esa forma tenían que estar los creyentes. Entonces, por el momento vamos a dejar hasta aquí nomás, y queremos hacer una continuación, por supuesto, claro que sí, lo vamos a hacer para seguir detallando, para que el video no sea tan largo. Entonces vamos a ir desglosando esta enseñanza en series de video, como hicimos con los sellos del Apocalipsis, para que se pueda entender detalladamente sobre las señales antes del arrebatamiento. Que Dios le pueda bendecir en gran manera y que puedan seguir fortalecidos en el Señor, y será hasta nuestro próximo video. Que Dios le bendiga.